Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Cristian y yo soy fundador de la empresa Speratum, que fue fundada en el 2014 aquí en Costa Rica para desarrollar una nueva terapia contra el cáncer. Voy a hablarles un poquito hoy acerca de la innovación, como la veo yo y como la ve mi equipo aquí en Costa Rica. Todas las innovaciones empiezan con un descubrimiento. Un descubrimiento puede ser un producto revolucionario que cambie todos los paradigmas de cómo vemos el mundo, o puede ser algo incremental, una mejora, algo que nos mejore la vida, que nos haga las cosas más fáciles. Las innovaciones pueden venir de todos tipos, no tiene que ser necesariamente un producto, puede ser un sistema, un proceso, un servicio, algo administrativo, como vimos, pueden ser recetas, puede ser cualquier cosa. Pero todo empieza con un descubrimiento, y es un descubrimiento de que hay una necesidad de resolver algo y ojalá encontramos una solución que podamos aplicar. Hoy les voy a hablar de un descubrimiento que sí es un producto totalmente revolucionario. Se trata de esta molécula. Esta molécula se llama MIR-198 y es una microARN. Las microARN son moléculas naturales del cuerpo que regulan y controlan bastantes procesos. Yo diría que casi el 70% de los procesos que ocurren en las células son reguladas por estas moléculas. Existen de momento 5.000 microARN diferentes que han sido identificadas. Cada una controla algún sistema de la célula diferente. Muchas de ellas actúan en concierto, actúan juntas para apoyarse. Y básicamente lo que hacen es regular el nivel de algún proceso celular. En el caso de la nuestra, lo que esta molécula hace es básicamente aplicarle los frenos al crecimiento celular. Entonces, cuando la molécula está presente naturalmente en el cuerpo, mantiene el balance y mantiene esos frenos para que las células crezcan cuando tienen que crecer, se dividan cuando tienen que dividirse y cuando no, se tranquilicen. Cuando la molécula falta, debido a algún insulto genético, por radiación, por fumar, por genética, por mala suerte, se hacen mutaciones y esta molécula por algún motivo u otro falta en el cuerpo. Eso hace que ya no se puedan aplicar los frenos y las células crecen debido a que se expresan diferentes proteínas cancerígenas, que lo que hacen es incrementar la agresividad del cáncer. Les voy a mostrar un pequeño video sobre lo que estamos haciendo. A ver. No, perdón. Antes de eso, este video es un poquito fuerte en la ciencia, así que no se asusten para los que no saben de biología molecular, pero pensé incluirlo para los que sí conocen un poquito, que entiendan un poco mejor cómo funcionan estas moléculas. En las células hay diferentes enzimas como la polimerasa que ven aquí, que procesan el ADN para hacer mensajes de ARN. Con las microRNAs son mensajes de ARN bien pequeños, de más o menos 170 nucleótidos, que son expresados por la polimerasa y tienen esta forma que podemos ver que parecen más o menos como una llave. Después esos mensajes son procesados por diversas enzimas, como la que ven aquí, que la van cortando en diferentes tamaños. Entonces, cada paso del procesamiento es muy importante. Las moléculas son procesadas, son recortadas, se convierten en una microRN llamada precursor. Esta microRN es exportada del núcleo a través de una proteína que se llama exportin V, o exportin 5, perdón, y esta proteína saca el ARN del cuerpo, del núcleo, la transporta a una proteína que se llama dicer y un complejo de diferentes enzimas que lo que hacen es recortarla aún más, hasta que se convierte en realidad en una microARN. Solamente 22 nucleótidos que entran a trabajar con un complejo de proteínas, entre ellas esta que ven aquí, un argonauta, y ese complejo se llama el RISC Processing Complex. En este complejo hay varias enzimas que lo que hacen es guiar esta microRN a una diana, a un blanco en la célula.
Al encontrarse con su blanco, las microARNs lo cortan y lo destruyen. ¿Y qué es lo que están destruyendo? Son mensajes de ARN que se van a convertir en proteínas que fomentan el crecimiento, la migración de las células, esa habilidad de moverse de una parte del cuerpo a otra y diferentes otras cosas. La microARN las controla todas y lo mantiene en cheque. Nosotros nos dimos cuenta, agarramos un panel de 200 microRNs, que era lo que existía en ese momento cuando yo empecé a trabajar en esta área, y tomamos tumores de pacientes y lo comparamos con tejidos normales de esos pacientes. Hicimos un análisis de las 200 microRNs que existían en el momento y nos dimos cuenta, como pueden ver aquí, que muchas de ellas estaban o sobreexpresadas o estaban más bajas en los tumores. Entre ellas, la MIR198 era la que más significativamente estaba baja en los tumores. Entonces se nos ocurrió la idea, ¿será que esta microRNA está controlando algún proceso celular que tenga que ver con la agresividad del cáncer de páncreas? Que fue donde empezamos a estudiar. Aquí tenemos un ensayo que se llama un ensayo de proliferación, donde podemos ver un plato con células. Dejamos que las células crezcan y llenen ese plato y lo cubran. Se convierte casi como en un tejido. Les hacemos una rayita en el puro centro, como pueden ver aquí en la foto, y eso hace que todas esas células se remuevan de ahí. Después observamos durante un periodo de 3 días el crecimiento de esas células y la habilidad que tienen de crecer rápido y de migrar para poder llenar ese espacio que tenían para crecer. Los controles en 72 horas llenan casi completamente ese espacio, porque son células muy agresivas con crecimiento rápido. Pero si les introducimos una molécula sintética que fabricamos en el laboratorio, pierden esa habilidad de crecer inmediatamente. Es un proceso que empieza apenas las moléculas entran en la célula. Ese es otro ensayo de cáncer que se llama un ensayo clonogénico. Básicamente se pone un plato con un gel especial donde las células de cáncer al agregarlas empiezan a formar como tumores, se agregan y empiezan a formar colonias, similar a cómo se forma un tumor en el cuerpo. Como pueden ver, células de cáncer forman estas colonias y crecen muy completamente. Pero si les reintroducimos la molécula que faltaba, pierden esa habilidad también de formar tumores. Armándonos con esos estudios que fueron mi proyecto de doctorado, de tesis de doctorado, nos lanzamos a hacer un ensayo en un modelo animal. Aquí tenemos ratones que han sido implantados con un tumor en el páncreas. Ese tumor aquí es bioluminiscente, entonces lo podemos ver en la oscuridad. Después de 4 semanas pueden ver que los tumores de los ratones que fueron tratados con salina o con quimioterapia son sumamente grandes. En realidad son más o menos el 10% del peso de un roedor. Y como pueden ver, en este caso la quimioterapia no fue muy efectiva. En efecto, con el cáncer de páncreas específicamente, la quimioterapia no es muy buena. Por eso es que es una enfermedad tan difícil de tratar. Sin embargo, si les damos una terapia con la molécula, podemos lograr que los tumores se reduzcan en un 90%. Y además de eso, la metástasis, como pueden ver, ese esparcimiento de los tumores por toda la cavidad abdominal del ratón, se reduce tremendamente cuando reemplazamos esa molécula que faltaba en los tumores. Estos estudios nos llevaron a conseguir una patente en Estados Unidos para el uso de esta molécula como una terapia contra el cáncer de páncreas. De ahí en adelante yo regresé a Costa Rica, con la idea de montar una empresa para poder desarrollar esa tecnología y que no se quedara estancada en el laboratorio. Aquí para que entiendan un poquito más del proceso, como pueden ver, las células del cuerpo se dividen naturalmente a cierto ritmo. Cuando la molécula está presente, se controlan varios aspectos de crecimiento y cuando la molécula baja de nivel, las células pueden dividirse. Es un proceso natural, entonces el cuerpo regula el nivel de esta molécula y lo sube y lo baja para poder crecer cuando tiene que crecer y controlar el proceso en otros momentos. Sin embargo, en el cáncer,
estas moléculas desaparecen. Y eso permite que las células crezcan sin control y sin regulación. Entonces se van haciendo más y más copias y más células hasta que se logra tener una masa grande que es el tumor, y después estas células van acumulando mutaciones y se van volviendo más y más agresivas. Entonces nuestra idea era sintetizar esta molécula en el laboratorio, encapsularla dentro de algún tipo de vehículo. En nuestro caso utilizamos una nanopartícula que desarrollamos, y les voy a hablar un poquito más de esto, que nos permite proteger la molécula para que podamos inyectarla a través de la sangre, que fluya por el cuerpo protegida, y cuando encuentre los tumores se abra y suelte el contenido. Y de esa manera se restaura el proceso natural de control de las células, y eventualmente los tumores empiezan a hacerse más pequeños. Nosotros, para poder hacer esto, hemos logrado unas alianzas espectaculares, en especial con el CENIBIOT, Centro de Innovaciones Biotecnológicas en Costa Rica, que nos abrió las puertas y nos ha permitido utilizar el espacio para desarrollar nuestra tecnología. Y a cambio, hemos de verdad logrado una alianza público-privada de beneficio mutuo. Nosotros apoyamos en la construcción de un nuevo bioterio, un nuevo laboratorio para estudios en animales, que cumple con estándares de los más altos, de tal forma que no había ninguno como este en América Latina cuando nosotros llegamos en Centroamérica. Y ahora hemos recibido subsidios y oportunidades del gobierno para obtener ciertas certificaciones que nos van a permitir en realidad ser únicos en la región con un nivel de certificación tan alto. Nosotros hemos estado trabajando en el CENIBIOT desde hace 3 años, y además de eso hemos forjado alianzas a lo largo del país para poder desarrollar ese tratamiento. Y en realidad estamos haciendo algo completamente revolucionario, y esperamos poder dejar a Costa Rica en alto muy pronto. Esos son diferentes tipos de cáncer que son afectados por las proteínas que regula nuestra molécula. Entonces, es posible que nuestra molécula pueda ayudar en todos estos tipos de cáncer. Y ya se han hecho varios estudios, han habido bastantes publicaciones en diversos tipos de cáncer con esta molécula. Y nosotros estamos en proceso de desarrollar la propiedad intelectual para que vaya más allá de la idea original del cáncer de páncreas. Sí, adelante. Claro. Nosotros, nuestra molécula controla una serie de proteínas que causan diferentes procesos en el cáncer. La más importante de todas se llama mesotelina, y es una proteína que está sobreexpresada en todos estos tipos de tumores. Entonces, en cáncer de ovario, por ejemplo, el 65% de los casos tienen sobreexpresión de esta proteína mesotelina. Entonces, eso indica que como nuestra molécula regula esta proteína, puede tener la oportunidad de funcionar en todos estos tipos de cáncer donde esta molécula está descontrolada. Muchas gracias por la pregunta. Ok, del descubrimiento pasamos a la parte más importante, la preparación. En realidad, nosotros hemos pasado la mayor parte de nuestro tiempo preparándonos para poder movernos hacia la siguiente fase. Un poquito para que entiendan el proceso de cómo se desarrolla un medicamento. Primero, se tiene que llegar a una formulación final que pueda ser utilizada en seres humanos. Los resultados que yo les enseñé hace poco se hicieron utilizando herramientas de origen viral o bacteriano, lo cual significa que no se pueden usar en un ser humano. Sirve muy bien para hacer un experimento donde se demuestra que la molécula funciona y estudiar el mecanismo por el cual lo hace, pero no pueden pasar de esa fase. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era completamente idear una nueva formulación basada en la teoría de que esta molécula funcionaba, pero algo que pudiéramos inyectar en un paciente. Pasando de eso, se empiezan a hacer experimentos de eficacia con esta nueva formulación, ver que de veras funcione como tiene que funcionar y como estamos esperando. Se optimiza todo el proceso para llegar a tener algo que de verdad sea perfecto. Después se compara con otras drogas, porque
Un paciente de cáncer no se le puede negar la quimioterapia, entonces cuando lleguemos al punto de poder tratar a un paciente, tenemos que saber que esta molécula funciona en sinergia con esas otras tecnologías y que no va a causar un efecto inesperado. Luego se pasa a toxicología, que es evaluar que no hayan efectos secundarios, efectos adversos, algún problema con ella que no hayamos pensado. Se prueba en 2 especies diferentes, generalmente en ratones y en cerdos o en perros. En el caso de los ratoncitos que ven aquí, estos ratones que no tienen pelo, que son ratones atímicos, son ratones especiales que nos permiten hacerles un injerto de un tumor de un paciente. Esos ratones los utilizamos para poder probar la eficacia. Los ratoncitos blancos se usan para probar que no haya efectos adversos porque tienen un sistema inmunológico muy competente y muy completo. Entonces nos permite ver todos los problemas. Después pasamos a una especie más grande que se asemeje aún más al sistema circulatorio de un humano y hacemos todas las pruebas de que funcione sin problemas. Y nuestra meta final, original, era llegar a hacer una aplicación que se llama una IND. Es una nueva aplicación para una droga investigacional que se le hace a la FDA. Y lo que hace es que se le presentan todos los años de data que hemos recaudado, incluyendo experimentos que se hacen en un laboratorio independiente bajo buenas prácticas de laboratorio, que es lo que ven aquí, para corroborar que lo que la empresa que está desarrollando el tratamiento está diciendo es verdad. Es un proceso sumamente difícil. De 10,000 compuestos que tienen potencial, solamente 200, 250 llegan a donde estamos nosotros de momento. Y de aquí, solamente uno llega a ser un medicamento que pueda ayudar a las personas. Entonces es en realidad un proceso sumamente largo, muy complejo, muy caro y muy difícil. Sin embargo, es un proceso que está muy reglamentado y muy bien establecido. Entonces uno sabe exactamente qué pasos tiene que hacer y qué tiene que cumplir para poder llegar a la meta. Aquí está mi equipo, se ve un poquito oscuro, pero ahí estamos todos. Lo más importante para poder innovar es generar un espacio donde la gente talentosa se sienta cómoda de hacer el esfuerzo que se necesita para poder innovar. Y eso es algo que hemos logrado en Speratum. Tenemos un equipo en realidad multidisciplinario. Aquí pueden ver todas las diferentes disciplinas que involucramos nosotros en nuestro trabajo. En realidad, la mayor parte de los descubrimientos que llevan a las innovaciones no son producto de un momento de una persona con una idea genial, un momento de eureka. No son producto de un solo genio. Son productos en realidad del genio colectivo que se presenta a la hora de colaborar y de aprender de gente con diversas ideas y diversos puntos de vista. Entonces nosotros nos hemos armado muy bien para poder aprender y entender a dónde tenemos que llegar. Lo más importante que ustedes pueden hacer en la vida es educarse. Eso es algo que es solamente suyo. Nadie se los puede quitar nunca y es demasiado importante educarse en todo lo que a ustedes les interese. Entonces, parte de lo que a mí me encanta de mi trabajo es que lo más importante de lo que yo hago es reclutamiento de esta gente talentosa que sabe más que yo en las áreas donde yo soy débil, me complementan y hemos avanzado tremendamente con logros increíbles. Innovamos en realidad no solamente en el producto que estamos lanzando, sino que en todos los aspectos que tenemos que tener montados para poder llegar a esa meta. Mucho de lo que estamos haciendo nunca se ha hecho en el país. Algunas cosas nunca se han hecho en el mundo. Entonces, tenemos que ser ingeniosos, tenemos que estar abiertos a escuchar ideas, a apoyarnos y a asesorarnos muy bien. Entonces, hemos montado un grupo de asesores increíbles que nos están apoyando con este proceso también. Además de eso, aquí pueden ver un esquema donde tenemos algunas de las alianzas que hemos logrado en los últimos años.
Trabajamos con universidades de todo el mundo. Ahorita estamos evaluando unas tecnologías de Japón, trabajamos con universidades en Estados, tenemos ayudantes veterinarios, tenemos hospitales en Europa y apoyo de diferentes casas farmacéuticas que nos están ayudando a guiarnos por el proceso. Porque una de las cosas más importantes de poder innovar es admitir que uno no lo sabe todo y que debe asesorarse y debe aprender y debe poder abrir un poco la visión y ojalá montar alianzas con todas estas entidades, incluyendo el gobierno, para poder salir adelante, porque es imposible pensar que uno puede innovar solo. Como les comenté antes, una de las innovaciones más grandes que hemos hecho fue la construcción de nuestro bioterio para animales. Nosotros necesitábamos ciertas especificaciones para poder trabajar con los ratones especiales que utilizamos y esas especificaciones no existían en el país. Entonces logramos una alianza con el CENIBIOT, donde nosotros les pagamos un alquiler por utilizar el espacio, pero les ayudamos a construir el bioterio, a diseñarlo, a capacitar a su equipo y a traer proyectos que se vayan a quedar en el país y promover la biotecnología en nuestro país. Aquí estamos en el bioterio. Como les comentaba, hemos tenido que innovar en básicamente todo, desde el proceso de cómo importar ratones a Costa Rica, cosa que no se había hecho muy a menudo. Entonces tuvimos que innovar desde buscar una empresa capaz de traerlos hasta la forma de cómo se podía hacer. De verdad hemos tenido que buscar soluciones a muchas cosas que tal vez en otros países son más simples y más directas y más fáciles. Pero aquí hemos tenido que innovar e improvisar y hemos logrado que todo se pueda hacer de cualquier manera. Bueno, la otra parte que también es sumamente importante es la ejecución. Hemos planeado, en realidad hemos pasado la mayor parte del tiempo diseñando experimentos, rediseñando experimentos. Nos reunimos una vez a la semana para pensar qué estamos haciendo y cómo vamos a cambiarlo. Y después empezamos ya a ejecutar esos experimentos bien planeados. Lo primero que tenemos que hacer es modificar la molécula. Porque esta molécula natural, como la ven arriba, tiene estos círculos que pueden causar alguna reacción en el cuerpo si la molécula es introducida en cantidades muy altas. Entonces, para prevenir eso, decidimos recortarla y modificarla para que solamente la parte efectiva, que es ese pedacito en verde que ven ahí, que es la parte que de verdad controla el cáncer, solamente esa parte sea la que estemos metiendo dentro del cuerpo. Entonces reduce cualquier efecto inesperado y la hace más estable y más efectiva. Hicimos varias pruebas, muchas más de estas tres que ven aquí, diferentes diseños, y fallamos muchas veces. Fue muy difícil llegar a a encontrar una molécula que fuera estable, efectiva y que pudiera cumplir con todos los requisitos que necesitábamos. Pero aunque fallamos muchas veces, logramos llegar a un punto donde ahora tenemos una molécula que podemos inyectar cada 48 horas y se mantiene el nivel lo suficientemente elevado para controlar el crecimiento del cáncer durante ese tiempo. Además de eso, hemos desarrollado nuestra nanopartícula, también desarrollada en el laboratorio en Baylor. Esta nanopartícula es basada en dos polímeros que se combinan para reducir toxicidad y poder encapsular la microRNA de la forma más efectiva. Aquí pueden ver una foto con microscopía electrónica de cómo son las nanopartículas. Esas nanopartículas las desarrollamos y hemos logrado que puedan ser utilizadas no solo en el laboratorio, sino que en animales sin toxicidad alta. Una de las cosas más importantes que tenemos que probar es la toxicidad, por supuesto. Tenemos que asegurarnos de que no vaya a haber ningún efecto secundario inesperado, que no haya ningún efecto adverso a la hora de inyectarlo. Claro que son permitidos, ¿verdad? Obviamente la quimioterapia tiene un montón de efectos secundarios negativos,
pero es la mejor arma que tenemos de momento para curar el cáncer, entonces se utiliza. Entonces lo que tenemos que establecer es lo que se llama una ventana terapéutica, que es esa ventana donde si yo me tomo 2 pastillas para el dolor de cabeza, me ayudan. Si me tomo solo una, no me van a ayudar. Me tomo 2, me ayudan. Si me tomo 3, también. Si me tomo 10, me puedo morir. Entonces, es esa ventana de donde es efectiva a donde es tóxica. ¿Y cuánto se puede inyectar? En nuestro caso, decidimos, después de mucho estudio, decidimos probar con 2 dosis de la molécula. Una dosis que es 1X y la otra que es 2.4 veces esa dosis. Aquí tenemos parámetros sanguíneos que son diferentes marcadores que se miden en la sangre para ver que el funcionamiento hepático, renal y de páncreas esté bien. Es decir, que el tratamiento no esté causando una toxicidad. Entonces, lo importante de ver es que la línea de referencia, esa línea verde, es la que nos dice que los parámetros están bien. Después medimos, inyectamos ratones con salina cada 48 horas o con las 2 dosis de la molécula. Y lo que buscamos es que los resultados estén dentro de esos parámetros con desviaciones estadísticamente insignificativas. Y lo que encontramos es que en todos los casos que hemos estudiado hasta el momento, la molécula no causa ninguna toxicidad. Es decir, tenemos un tratamiento que no va a tener efectos secundarios fuertes. Todavía nos falta mucho por estudiar, pero ya estamos llegando a ese punto y por lo que hemos visto por ahora tenemos algo que no tiene efectos secundarios. Después empezamos a trabajar, como les digo, con la eficacia. Y en este caso hicimos una gran innovación, porque normalmente cuando uno trabaja con ratones y los implanta el cáncer, tiene que sacrificar muchos ratones para poder medir el nivel al que el tumor está creciendo. Entonces nosotros decidimos que no queríamos hacer eso y utilizamos ultrasonidos para poder medir los tumores. Es algo que nunca se había hecho en el país. Y básicamente aquí podemos ver un ratón anestesiado. Le estamos haciendo el ultrasonido. Lo que se ve en el esquema del ultrasonido es todo el cuerpo del ratón. Y podemos ver el tumor cómo se presenta. Lo que hacemos es que implantamos el tumor en el ratón con una cirugía y dejamos que crezca durante 15 días. Y después utilizamos el ultrasonido para ver cómo va creciendo el tumor. Podemos ver el tumor en amarillo, en el control y también en los 2 tratamientos. En este punto los ratones son idénticos, no han recibido ningún tratamiento y se comienza el tratamiento basado en el tamaño del tumor inicial. Eso es lo que pasa 15 días después en los ratones que no reciben ningún tratamiento. Como pueden ver, el crecimiento del cáncer es exponencial, súper agresivo. Así no es en un paciente sí es sumamente agresivo, pero esas células son como cáncer al doble, súper agresivas. Pero sin embargo, sí es muy similar en los pacientes de cáncer de páncreas porque sí es una enfermedad devastadora. Pero pueden ver la velocidad con la que crece el tumor y ahí están las mediciones abajo para que puedan también calcular. Si le damos a los ratones un tratamiento, una inyección en la vena cada 48 horas durante los siguientes 15 días, ocurre esto. El tumor se mantiene congelado del mismo tamaño. Y si les damos una dosis un poco más alta, logramos que se encoja. Comparen eso con el crecimiento de la primera. Ahorita estamos obteniendo resultados de más o menos un 50% de los ratones se están comportando de esta manera. Y estamos optimizando las condiciones para poder llegar a un 100%. Pero de verdad tenemos algo que es sumamente efectivo y que da una nueva posibilidad de tratamiento para pacientes. Además de eso, hemos hecho ya ensayos probando la sinergia con otro tipo de drogas. Aquí tenemos el crecimiento de las células que no reciben ningún tratamiento, la primera barra. Después, las células que reciben quimioterapia, en este caso gemcitabina, que es la quimioterapia que se utiliza para cáncer de páncreas. La quimioterapia reduce el crecimiento celular en un 40%. La siguiente barra es el tratamiento solo con nuestra molécula. Como pueden ver, es más efectivo que la quimioterapia sin los efectos secundarios.
Y además de eso, si usamos una combinación de la molécula con la quimioterapia, hacemos que ambas sean el doble de efectivas. Entonces, para un cáncer en el cual ahorita la quimioterapia le alarga la vida a uno por 3 meses y el 98% de las personas pierden la lucha con esta enfermedad en menos de 5 años, estamos desarrollando algo que puede ser otra arma en el arsenal contra este cáncer y puede lograr la misma efectividad con menos efectos y hasta ayudar a que los medicamentos que ya existen sean más efectivos. Después empezamos a innovar hacia otros tipos de cáncer. Aquí tenemos cáncer de ovario, que ha sido implantado en el lomo de un ratón. Y como pueden ver, a lo largo de 9 días los inyectamos donde están las flechas cada 2 días. Y los que reciben el tratamiento se mantienen congelados en ese punto. Como pueden ver acá, los controles tienen metástasis y tienen varios tumores bastante grandes, mientras que el tratamiento se mantiene encapsulado, se mantiene más pequeño y a la hora de abrirlo el tejido está empezando a ser necrótico. Después de eso empezamos a incursionar en otras áreas. Nos dimos cuenta que varias de las dianas que ataca esta molécula están presentes en los perros. Y se nos ocurrió la posibilidad de desarrollar un tratamiento para animales. Claro que la producción de esta molécula, como la sintetizamos ahora para humanos, es sumamente cara. Entonces tuvimos que idear e innovar y pensar en una manera de producir esta molécula de forma barata que pudiera ser utilizada a nivel veterinario. Y hemos logrado ya varios pasos muy importantes en este proceso y creemos que podemos desarrollar una terapia para perros que sea efectiva y que sea una opción más barata para poder salvar a las mascotas. Y de paso nos va a dar una especie más para nuestro paso hacia humanos. Mucha de la importancia de poder innovar es aprender a ser muy flexible y también aprender a tener un pitch muy bueno. El famoso elevator pitch, la hablada del elevador donde uno se mete por 30 segundos con un inversionista y le tiene que convencer de que le dé su negocio, es sumamente importante. Deberían aprender a tener un pitch no solo para cualquier idea que estén haciendo, sino de ustedes mismos, para que aprendan a venderse fuertemente y no tengan miedo de hablar fuerte para poder ser innovadores de verdad. Por una serie de eventos afortunados, hemos dado con el doctor Casper Van Eyck, quien es más conocido mundialmente como el doctor que trató de salvarle la vida a Steve Jobs cuando se estaba muriendo de cáncer de páncreas. Es reconocido como una de las autoridades a nivel mundial en esta enfermedad. Y estuve reunido con él hace unos meses en Holanda y él nos dijo que quiere apadrinar nuestro proyecto. Nos dio una serie de experimentos que quiere que cumplamos, que son muy diferentes a nuestro plan original y requieren que recaudemos más fondos y requieren que hagamos un montón de cosas extra. Sin embargo, si logramos cumplir con esas metas, él va a hacer nuestro proyecto en humanos en Holanda en menos de 15 meses. Entonces, es una oportunidad increíble. Y entonces, nuestro plan ha cambiado un poco. Ahora ya no vamos a hacer cerdos y ratones, sino que vamos a pasar a otras especies, a ratas, porque nos permiten hacer más experimentos y ver más cosas. Y después vamos a hacer una serie de ensayos en monos para cumplir con todos los requisitos a nivel más alto de la FDA y que no haya duda alguna de que nuestro medicamento es efectivo y seguro. Y ahora vamos a pasar a una etapa aún más avanzada, que es humanos. Ya no estamos pensando en llegar hasta cierto punto y que una farmacéutica se encargue, sino más bien que podamos llegar nosotros tal vez a tratar a la primera persona.
Y por supuesto, ahora estamos desarrollando bastantes aplicaciones adicionales de nuestra tecnología. Ahora que ya tenemos un buen entendimiento del proceso de cómo podemos innovar y cómo escuchar ideas, están saliendo a toda velocidad. Espero que este año que viene vamos a tener por lo menos 4 aplicaciones a patentes nuevas, incluyendo cáncer, diferentes tipos de cáncer, pero también otras enfermedades y otras aplicaciones que podamos ayudar. Entonces, las 3 facetas más importantes de la innovación: el descubrimiento, la preparación y la ejecución, proporcionalmente de su importancia. Lo más importante es prepararse, es educarse, es asesorarse y después ejecutar. Y los descubrimientos van a seguir viniendo cuando uno fomente una cultura de innovación, una cultura de apoyo y una cultura colaborativa para poder abrir la mente al máximo y poder ver todas las oportunidades que existen. Y lo más importante que hay que tener para poder innovar es tener pasión. Sin pasión, uno no va a tener la perseverancia de pasar 500 horas trabajando, viendo fracasos, viendo que los experimentos salen mal, todas las noches largas. Nosotros somos increíblemente apasionados por lo que hacemos y nuestra meta, más que nada, es poder llegar a ayudar a pacientes. Somos científicos, somos emprendedores, somos innovadores, somos pioneros y estamos desarrollando una nueva esperanza para pacientes que en este momento no la tienen. ¿Y cómo se dice esperanza en latín? Speratum. Muchas gracias.